¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Esta exclamación de Isabel, que es visitada por la Virgen, cuando acaba de recibir el anuncio del ángel de que sería la madre del Salvador, y acoge esa llamada tan grande, hágase en mí según tu palabra, y se realiza ese misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Pero el ángel también le había dicho, y lo había puesto como señal, como ejemplo, mira, ahí tienes a tu pariente Isabel, la que llamaban estéril en su ancianidad, etc., está embarazada, va a dar a luz un niño. Y María se pone en camino a prisa a visitar a Isabel. Qué amor el de Dios que nos visita, La encarnación es acampar Dios entre nosotros. Dios se ha hecho hombre en el misterio de la colaboración de los hombres, escogiéndose entre la humanidad a una joven, a María, pero en ella somos todos visitados por el Señor. Y ella lleva también la presencia de Jesús, el Señor. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Porque Jesucristo es el Señor, verdadero Dios y verdadero hombre en su encarnación, pero eterno, el Verbo eterno, Dios mismo. Y ella, por tanto, es propiamente llamada Madre de Dios. Y es ahora quien nos lo trae. Pero porque Dios nos ha visitado, primero, y ella lo ha acogido. Y qué misericordia y qué amor el de Dios que viene a buscarnos. Pero, ¿cómo hace las cosas el Señor? Por medios humanos. Él ha entrado, ha asumido nuestra humanidad, ha entrado y ha caminado entre nosotros, primero en el seno virginal de su madre. Es decir, de una forma imperceptible, de una forma minúscula. El que es el infinito se anonadó en el vientre de la Virgen María y así, oculto, pero ella, consciente, llena de su presencia y llena del Espíritu Santo y totalmente volcada hacia aquel a quien había recibido, lo acoge y lo comunica. Por eso también es madre de la fe, porque ella no veía a su hijo en este momento, pero lleva a su hijo con ella. Está totalmente llena, tomada por su hijo. No solo es él el que ha entrado en su seno, sino que el que la ha transformado totalmente. La que era inmaculada, sin pecado, ahora es santificada totalmente con la presencia divina de Jesucristo y por el Espíritu Santo. Y ahora, simplemente su saludo, solo su saludo, produce una efusión del Espíritu Santo en Isabel y en el bebé que llevaba en sus entrañas, en Juan. Se llenó Isabel de Espíritu Santo. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Y cómo sabía Isabel que el salto del bebé, que ya estaba embarazada de bastantes meses, por tanto, era normal que un bebé diese pataditas, se moviese, saltase, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo sabía que eso fue consecuencia de que el niño era consciente de la presencia del Señor y que fue movido por el Espíritu Santo en un movimiento de gozo en el Espíritu? ¿Y cómo sabía Isabel eso? Porque lo entendía perfectamente, porque le estaba pasando lo mismo a ella. Porque ambos estaban recibiendo esa efusión de gozo, de paz, esa transformación con la presencia de Dios que todo lo transforma
y todo lo llena. De hecho, esta visita supone también la consagración de Juan, porque el Espíritu Santo lo está preparando desde el vientre materno para su misión, pero el precursor fue precedido por su Señor. Fue el niño Jesús el que le está llamando y confirmando esa llamada a Juan para ser ese profeta que preparase el camino para el Mesías. Y es la Virgen la que, con su saludo llena del Espíritu Santo, provoca todo esto. Es decir, Dios actúa, pero tantas veces quiere que nosotros abramos la boca, que actuemos en su nombre, y Él confirma lo que es suyo. Este es un modelo de evangelización, porque la Virgen está llena de la palabra. De hecho, está preñada de la palabra de Dios literalmente. Está llena de la palabra. Y la palabra está activa y produce fruto en ella, unida al Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hace? ¿Se lo guarda? No, lo comunica. Pero lo comunica en el Espíritu, lo comunica en el amor de Dios. Lo comunica dando la palabra con vida y con su testimonio, lo que Dios ha hecho por ella. Y lo anuncia con celo santo, deprisa, sube a anunciarlo a su prima Isabel. ¿Y cómo lo hace? Movida por el Espíritu Santo. Y solo con su palabra, con su saludo, solo después con su oración y expresión de reconocimiento de que el que lleva en su seno, como dice Isabel, es su Señor, pero también dice que es su Salvador. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Anuncia a Jesucristo encarnado, que es Dios mismo, Señor, a quien ella ha sometido su vida, y Salvador, que hace maravillas, que hace prodigios, que hace proezas, y lo ha hecho en su vida primero, pero que quiere hacerlo en nuestras vidas también. Anuncia la verdad de la salvación y del señorío de Jesucristo en el Espíritu, movida por el Espíritu Santo. Y estas palabras ungidas tocan a quien escucha, que se llena también del Espíritu Santo. Y la palabra se hace carne también en los que lo oyen. Transforma las vidas. Sí, es un modelo de evangelización en el que el protagonista es el Espíritu Santo. Y la parte del hombre, en este caso de la Virgen María, es ser dócil, ser movida por Él, ser instrumento, pero instrumento como un canal puro, limpísimo, que no pone obstáculos, sino que comunica el amor de Dios. Y un amor que lleva a anunciar a Jesucristo y a obedecerle y a servirle. Y por amor a Dios sirve, porque el amor sirve. Se queda sirviendo a Isabel 3 meses. Es decir, no solo anuncia el amor de Dios, sino que lo vive en el servicio, lo vive en su humildad, lo vive vuelta hacia los demás, hacia el bien de los demás. Esto es lo que hace una verdadera evangelización, es decir, el fruto de una vida transformada por el amor de Dios, en que ya no nos poseemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a aquel que nos ha amado primero, y por eso servimos en su nombre, porque el amor se comunica. De hecho, si quisiésemos guardar de forma egoísta todo lo que Dios quiere hacer por nosotros, primero estaríamos cerrados a tantas cosas que Dios quiere hacer, pero además lo perderíamos, porque la naturaleza del amor es la comunión.